Vos, creo que ayer, anteayer decías, bueno, No, ya va a llegar... la semana pasada también, y antes de eso también. Ya lo va a hablamos, llegar el día. Esta es la evolución de la inflación en los últimos 12 meses. Inflación mensual, Argentina versus Venezuela. 7, 7, 8. Y febrero, tan 3,9% es el REM, ¿no? El reporte, digamos, de previsiones que hace el mercado privado. 2,9 ya es el dato oficial del Banco Central de Venezuela. Hace ya un tiempo que nosotros te venimos contando, Venezuela prácticamente se dolarizó, se empezó a caer la inflación y te lo decíamos, vas a ver que Venezuela en poco tiempo va a tener menos inflación que la Argentina. Ese poco tiempo fue febrero. Así es, febrero que ya viene con un piso de 4%, en 10 días vamos a conocer el dato oficial, como dice Darío, este es el dato del REM, el relevamiento que hace el Banco Central. Y como venimos alertando, la Argentina este año va a tener altos números de inflación, hasta abril un 4% mensual, lo que es... el mundo ahora. Y sí, habría que ver alguno de África, Sudán, que a veces me parece. no se suma, Me pero parece muy de América, del continente americano, ya está, seguro, ya está. No, pero estaba tercero o cuarto la Argentina. Sí. Estaba Venezuela arriba, con lo cual Venezuela ya pasa a tener menos inflación. En nuestra región estábamos segundos, Zimbabue Zimbabue estaba arriba, siempre Zimbabue ha tenido mucho tema con la inflación, Sí. pero sí, digamos, ya estamos prácticamente en un nivel insuperable. Lo tremendo es que Venezuela, inclusive ya el año pasado, había tenido, por ejemplo, en mayo, casi 30% mensual. O sea, la baja en Venezuela también Y es... porque dolarizaste. Claro, dolarizaste. Te desploma dolarizando. Hoy tiene una Claro. economía totalmente de mercado Venezuela. Claro. Es muy interesante, digamos, desde el discurso, ¿no? Hoy la economía es totalmente de mercado, ya no hay regulaciones, no hay... Liquidaste al 80% de la población, que la pusiste en límite de pobreza, bajo límite de pobreza. Todo en negro. Es una economía de todo transcurre en negro. Exactamente, porque los sueldos oficiales son quizás de $3. Destrozaste a la población, a la sociedad venezolana, la liquidaste, 80% en pobreza, y ahora terminaste dolarizando. Y por supuesto, ¿y ahora qué pasa con Estados Unidos? Bueno, ya el acercamiento es muy claro. Ya está, ayer, a la noche, liberó Venezuela a dos ejecutivos que tenía de Citgo, que era la filial estadounidense de PDVSA, los tenía arrestados hacía tiempo, los liberó. Ya hay un acercamiento muy claro. Me parece que esto se va a destrabar la compra de petróleo por parte de Estados Unidos a Venezuela, lo cual le va a dar más divisas a Maduro, ¿no? ¿Podemos poner el gráfico, otra vez, el gráfico de la deuda de la Argentina? A ver si lo buscamos, porque me parece interesante hacer alguna mínima reflexión sobre eso. Lo que mostraba ayer. Después, además, Lara te va a contar, y lo vamos a contar todos los días, solamente para molestar a los políticos, por un lado, no les molesta nada, pero para tomar conciencia de lo que es una mala administración, una seguidilla de malas administraciones de política en la Argentina. ¿Cuánto la Argentina tiene que pagar todos los días por intereses y qué podrías hacer con eso todos los días? Básicamente armas una Argentina paralela, tranquilamente. Pero me interesa que veamos esto una vez más. Estos son datos oficiales, digo, como los políticos suelen también decir, cada uno desde su lado, dato mata relato. Bueno, estos son datos oficiales. Esto es la deuda de la Argentina con el correr de los años. Cada presidente, la deuda que fue teniendo y que fue dejándole al presidente siguiente. Y lo que te muestra claramente es que más allá de lo que diga cada uno, la verdad, los datos reales, lo que te muestran es que cada gobierno en la Argentina sistemáticamente fue subiendo el nivel de deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que cada presidente en la Argentina fue gastando más de lo que ingresa. Porque no es que vos subís el perfil de deuda y generás un crecimiento fuerte del poder del Producto Bruto o de lo que produce la Argentina, y no importa si subiste tanto la deuda porque la Argentina produce más. Lamentablemente no es la historia de la Argentina. La historia de la Argentina es que cada vez se empobrece más y cada vez debe más. Esto pues se administra mal. Entonces, cuando estamos viendo que ese debate hoy, si el acuerdo con el fondo, si no el acuerdo con el fondo, que las pautas del acuerdo son inviables, la verdad lo que tiene que entender la dirigencia política es que hasta ahora, lamentablemente, ningún gobierno que fue pasando por la Argentina, y sobre todo los últimos gobiernos, los dos de Cristina Fernández, Mauricio Macri, y los 2 años de Alberto Fernández, la verdad que no hicieron nada bien en materia económica. La Argentina hoy debe mucho más dinero de lo que debía hace 12 o 14 años. El propio Alberto Fernández, en 2 años, vos me vas a decir pandemia mediante,
endeudó en la Argentina en 56.000 millones o 50.000 millones de dólares más. Es decir, esto es la realidad. Es que vos estás gastando mucho más de lo que te ingresa. Entonces, cuando entras a escuchar la discusión de los políticos, que no, que si esto, que si los impuestos, que si el Fondo Monetario, ¿saben qué? La Argentina no tiene otro camino que aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario. No hay otro camino. Entonces, sí o sí, toda la política, alguna vez, en lugar de estar pensando en su propio beneficio, a ver quién llega en el 23 y cuanto peor llega al otro mejor, empiecen una vez en su vida a pensar en el beneficio de la Argentina. Acá tenés que aprobar el acuerdo y después, entre toda la política, tienen que ponerse también de acuerdo para hacerse cargo de todo lo que vinieron haciendo mal y armar un programa económico creíble y apoyarlo y seguir adelante. Es una payasada lo que están mostrando. Es una payasada. Esto de plantear, no, que no te lo apruebo, no, que no te lo... Lo de Máximo Kirchner con la Cámpora es otra payasada. Digo, a ver, son todos responsables los que están hoy discutiendo, porque estuvieron antes y están ahora, son todos responsables de la decadencia económica de la Argentina. No hay uno que pueda decir, no, mirá que... No hay uno, porque los que están discutiendo hoy estuvieron antes. Desde Cristina Fernández, Mauricio Macri o parte del PRO, son todos responsables. Entonces, háganse cargo de la responsabilidad de haber gerenciado mal el país durante muchos años y traten de mirar hacia adelante, de ponerse de acuerdo. En serio, una vez, una sola vez, por única vez, pónganse de acuerdo en sacar a la Argentina adelante. Porque lo que no se dan cuenta es que la Argentina, están dejando a la Argentina sin oportunidades. Dejar a la Argentina sin oportunidades es dejar a la sociedad sin oportunidades. En un mundo que está en un conflicto, lo contábamos ayer o antes de ayer, que si tuviéramos medianamente dirigencia con cierto criterio de estrategia, debería ya estar reuniéndose 2 semanas atrás con todos los sectores productivos a ver cómo hacen para producir más alimento que el mundo va a necesitar, para producir más petróleo y más gas que el mundo va a necesitar, a ver qué puede hacer la dirigencia política, qué puede hacer el gobierno para facilitarle todo al sector privado para producir más, porque el mundo va a demandar más energía y más alimento. Y la Argentina, curiosamente, tiene más posibilidades de tener más energía y más alimento. Pero ¿saben qué hacen? Hacen todo lo contrario. Lo único que les importa es embrutecer a la sociedad, generar más planes y punto. Y así se destruye una sociedad. No hay nadie que esté pensando en las oportunidades que la Argentina tiene con un mundo con lo que está pasando en Europa, que es una tragedia. Pero no, lo único que piensan es más impuestos, más esto, más lo otro, trabar más a la actividad privada. Nada para facilitar que la Argentina salga adelante. La verdad que dan vergüenza como dirigencia. Pero no solamente la de este gobierno, digo, dan vergüenza en general, porque son todos responsables. Fíjense lo que era el gráfico este de recién. Todos los que pasan van endeudando cada vez más a la Argentina y nadie se hace cargo absolutamente de nada. Tienen la oportunidad en este momento de mostrar cierto nivel y cierta responsabilidad. Muéstrenlo en lugar de seguir peleándose a ver qué es lo que van a hacer.